Ok, estudiantes, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión, a esta continuación de esa temática, de esa unidad 2. Bien, tenemos ahí una exposición que estaba pendiente. Eso es de hoy en 8, ya di 15 días, ya quedan 8. Bien, además de ello, estamos estudiando un tema llamado ¿cómo? Tema de estudio. ¿Qué me dice? Tema de estudio. ¿Qué tema iniciamos esa sesión pasada? Juan Esteban, cuéntenos, Juan Esteban, ¿qué tema comenzamos esa sesión pasada? Sí, señor. ¿Qué tema? La clase pasada. Las tablas de valores, profe. Una vez se hizo eso y eso ya, después de eso, ¿qué más dimos? Reglas de inferencia, pues. Así, en sí ese tema se llama ¿cómo? Ya que dimos unas definiciones, dimos unas cositas. Profe, tablas de razonamientos. Ahí más o menos se va ubicando. Dijo una cosa que sí y una cosa que no. Argumentos válidos y argumentos inválidos. Ahí sí, ya. Ok. Entonces, vamos ahí. Vamos ubicándonos. Ya dimos esas definiciones, dimos también esos temas de esa exposición que sigue, que se necesitan en esta sesión, ¿ok? Además de ello, bueno, vamos, comencemos con unas bases. Vamos aquí. Me dicen si ven mi pantalla bien o se ve muy pequeño, muy pequeña esa imagen. Ahí se ve Comentemos bien. un poquito más. Ahí sí. Yo lo veo bien, pero ahí, claro. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué iniciamos hoy o qué hacemos hoy? ¿Qué me dice aquí? Vamos aquí. Determinar la validez. ¿Sí? Determinar la validez de un argumento inválido, válido o inválido. Fantástico. Definamos si eso es o no es. Bien. Como base, ¿qué sabemos? ¿Que un qué? ¿Qué dijimos esa sesión pasada? Si hay una única combinación donde eso no se da. ¿Un qué? Un argumento no es válido. ¿Cuándo qué? Cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Bien. De ahí nos vamos a fundamentar. ¿Ok? Vamos de nuevo. ¿Qué nos dice? Vamos. Un argumento no es válido cuando todas las premisas son verdaderas y las conclusiones son falsas. Ojo con eso, muchachos, que ahí nos vamos a fundamentar. De ahí, esa va a ser esa hipótesis. Bien. Bien. ¿Cómo vamos a manejar este tema? Mediante un supuesto, una suposición. ¿Ok? Vamos a manejar este tema mediante un supuesto. O sea, eso llamado que principio de inocencia. Bien. Supongamos. Bien. Supongamos que. Veamos qué vamos a suponer. Bien. ¿Qué vamos a suponer? Eso que vamos a suponer basado en qué? En que todo qué. Que todo argumento es válido hasta que se demuestre lo contrario. Si no, o sea, si a mí no me demuestran una cosa, pues sencillamente queda haciendo que sí es. ¿Sí? Ahí, ojo con estas dos cositas que hemos dicho. Esto de aquí, bien, y esta definición que se dio acá. Bien.
Si yo tengo que ten T, entonces S, y tengo a no T, y o tengo a no S, T, entonces S, no T, estas dos son ¿qué? Son llamadas ¿qué? T, entonces S y no T, son llamadas ¿qué? Se dijo esta Premisa. sesión pasada. Muy bien, ¿cómo se llama? Premisa. Eso. No S viene siendo ¿quién? Conclusión. Exacto. Ojo con eso, pendiente ahí. Ah, entonces, ¿qué me están pidiendo? Y todo esto viene siendo un ¿qué? Todo Un viene siendo argumento, profe. ¿un qué? Un argumento. Muy bien, así es. Bien, ¿y qué voy a definir con ello? O de ese mismo, si es que, ¿Es válido o no? bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Juguemos a quién. Al fiscal y demostremos. Ujú. Entonces, supóngase usted que usted tiene una hipótesis. ¿Y qué es su hipótesis? Es que esto que tenemos aquí es que, Válido, falso. bien, yo voy a suponer eso, usted también va a suponer eso. Bien, ¿y cómo vamos a obtener si eso es o no es? Bien, dependiendo de qué, de un juego aquí. Vamos aquí y digamos esto. Yo necesito obtener que mi hipótesis, ¿qué me dice? Ojo con esto, mi hipótesis, ¿qué me dice? ¿Qué me dice mi hipótesis? El argumento es inválido. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Pues yo voy a comenzar desde aquí. Yo voy a comenzar desde aquí. Yo sé que no ese tiene que ser ¿qué? Falso. Bien. Me estoy fundamentando de qué? De su definición. Bien, de su definición. Ah, ya yo tengo a no es. Y yo tengo a no es. ¿Eso qué me indica no es? Que si no es falso, entonces ¿qué? Entonces ese acá viene siendo ¿qué? Verdadero. ¿Verdad? Exacto. Y yo necesito aquí, cosa que yo obtenga mi hipótesis, yo necesito que no te sea ¿qué? Verdadero. Oh, necesito que no te sea ¿qué? Oh, acá, ¿qué me dice su definición? Verdadero, bro. Bien. Verdadero. Si no T es B, entonces T acá es ¿qué? Si no T es B, entonces T es ¿qué? Falso. Falsa. Y aquí que tengo una condición, ¿sí? Tengo una condición. ¿Qué sucede en ese conectivo de condición? Sabemos que en ese conectivo de condición únicamente es que si yo tengo PQ y tengo P entonces Q, únicamente es que si yo tengo que P es B y que Q es F, que P entonces Q, aquí me da F. Si eso no sucede, esas demás combinaciones de inmediato son B. Acá, ¿a quién tengo? F entonces B. No es esta, no es esa misma. O sea que esto aquí que me indica que esto que se obtiene aquí, ¿una qué? Falsedad. Falsedad. No. Ojo, tengo F, entonces B. Acá tengo B, entonces F. Lo contrario, verdadero. Vamos, Verdadero. Exactamente. Ya sabemos que si no se da esta combinación en ese conectivo de condición, si no se da esta combinación, de inmediato es B. Bien, si no se da esto. ¿Qué he obtenido aquí? ¿Qué mis qué? Las ¿Qué he premisas obtenido? son ¿Qué mis qué? ¿Qué verdaderas. mis dos? ¿Qué mis qué? ¿Cómo se llaman estas Las dos? las dos Premisas son premisas verdaderas son Las dos verdaderas. premisas. y su conclusión es falsa. Hemos definido que esto es qué. ¿Qué obtuvimos? El argumento. Es que, Un argumento Un inválido. argumento inválido. exacto. Inválido. O sea que sí obtuvimos esa hipótesis.
Profe, una pregunta. Fue que no entendí porque me enredó aquí con lo de lo que no ese es falso, ¿verdad? ¿Por qué colocó ese verdadero y T falsa? ¿Cómo? O sea, no entendí. Bueno, ya, no ese, sí, se sabe que es falso. Es. Pero ¿por qué colocó verdadero S y T falsa? Ah, ok. No ese, no ese F. Entonces, si yo tengo que ese es B y si yo niego a S, entonces me queda no S. O sea, si no ese es F, ese positivo es que, digamos, ese positivo es negativo. Sí. Si no ese es falso, ese positivo es que ¿Verdadero? exactamente cambia de sentido. Cambia. ¿Sí? Si usted tiene esto, que P es B, entonces cuando usted me niega no P, ¿cómo me queda no P? No P, F, no sé. O sea, si P es B, no P es que Viene siendo la falsa. Falso. Viene siendo exactamente. falsa. Entonces acá, si usted tiene a no P, que no P es F, entonces P, ¿cómo queda? P queda siendo Verdadera. eso mismo demuestra, Verdadero. ¿no? No, sino que no hemos usado a P, sino que hemos usado a S. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. Y eso mismo pasa con T. Yo necesito que no T aquí sea B, cosa que yo vaya obteniendo mi hipótesis. ¿Sí? Ah, ok. Es B, entonces T positiva es F. Ah, Bien. Y ahí sí es que ahí he obtenido mi hipótesis. ¿Sí? ¿Qué dice mi hipótesis? Que he obtenido qué? Que todas mis qué. las premisas son falsas, son verdaderas. ¿Y su? Conclusión es falsa. Vamos a un punto siguiente que nos piden exactamente eso mismo. Como base, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a suponer? ¿En dónde nos ubicamos? Nos ubicamos en una qué? En una hipótesis. Bien, definamos hipótesis. ¿Quién viene siendo esa hipótesis? Díganme ustedes, ¿qué se dijo que hacíamos como hipótesis? ¿Quién viene siendo esa hipótesis? Vamos. ¿Hipótesis qué? Ya se dijo antes, vamos a usar esta, vamos a usar esta. Bien, esa va a ser esa hipótesis que vamos a manejar. Vamos a suponer que esa hipótesis es que Es inválida, profe. Un argumento inválido. Argumento inválido. bien. ¿Y aquí qué sabemos? ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo qué? Cuando todas sus... Cuando Las las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Bien, entonces juguemos. Vamos aquí. Digamos, supongamos qué cosa. Supongamos aquí que, en este caso, yo necesito que aquí se obtenga que B y S, en B y S se obtenga qué cosa, que eso sea, Falso. ¿cómo obtengo eso? En conectivo y conjunción, ¿qué me dice conectivo conjunción? Y solamente es falso cuando ambas son falsas. Esa es disyunción. Ah, entonces, Conjunción dice verdadera, es verdadera solamente es cuando verdadera ambas son ambas son verdaderas. verdaderas. Entonces vamos a suponer aquí que aquí tenemos a B, que aquí tenemos a quién, que aquí tenemos a S. Y vamos a asignar que B es qué y que S sea qué.
Asignemos. Supongamos que B sea ¿qué? Supongamos, ¿verdad? ¿Cómo? Solamente suposiciones. Sí, son suposiciones. Cosa que aquí tenemos que, Falso. sabemos que aquí tenemos que obtener que B y S, combinamos esos dos mediante ese conectivo de I, nos dé ¿qué? Nos dé falso. ¿Eso qué me indica? Que B y S ambas no pueden ser ¿qué? No pueden ser No pueden ser verdaderas. exactamente. Entonces supongamos que B sea ¿qué? Verdadera. Falso y La verdadera. ese verdadero. Verdadera y falsa. Bueno, así. La S sea la falsa. Bien, supongamos esto. Bien. Vamos acá. Si yo aquí tengo B, acá tengo F. Si yo asocio esto con un conectivo I conjunción, esto me da ¿qué? Falso. Bien. Que es falsa. Falso. Entonces, eso mismo que he asignado aquí en B, vengo acá y ubico aquí en B. En S, ya yo sé que ese es F. Bien. Bien, ¿me voy dónde? Me voy... ¿En dónde más? Vamos aquí, hagamos esta 1. Hagamos aquí en 1. Yo sé que aquí, ¿qué ando buscando yo? Que aquí esto me dé ¿qué? Esta de aquí me dé ¿qué? O que todas estas me den ¿qué? Verdadera. Bien. ¿Cómo obtengo eso? Suponiendo. Veamos si nos da. En caso que nos da, en caso que no dé, pues vamos viendo si se cambia. Vamos aquí. Comencemos con esta 1. O sea que yo necesito a A, ya que a B ya se tiene. Bien, A. Voy con A y yo digo que A en un conectivo de condición, pues ya ustedes saben que únicamente es falso que cuando se inicia con B y después tiene F. Bien. En este caso aquí A puede ser que puede ser B y puede ser F. ¿Sí? No me afecta. Sea B o sea F, eso me va a dar que. Verdadero. Entonces, ¿qué asignamos? ¿Qué hace a qué? Suponiendo, díganme ustedes. Sea verdadero, profe. Estamos viendo aquí. Ok. Ya aquí se asignó eso. ¿Qué viene? Que yo acá en esta también asigné ese mismo. Ah, vean una cosa. Si me habían asignado que A había sido falso, ya aquí no me daba. Ya que aquí hay una conjunción. Y en conjunción únicamente se tiene una B cuando ambas son B. ¿Se dan cuenta? Y ahí todas dos son falsas. Ah, no, esperen. O sea que sí o sí, H tiene que ser ¿qué? Cosa que aquí estoy con una conjunción, conectivo I. Cosa que esto me debe aquí. H debe ser ¿qué? Verdadera. Exacto. Si habíamos asignado A como F, ya no nos había dado. Bien, ahí vamos bien. O sea que H acá, se ha dicho que H se ha definido, pues H es. Verdadera. Verdadero. Verdadera. ¿Qué nos queda? Nos queda pendiente una nada más. O no, ya se hizo todo. Aquí también. Y en conectivo de condición, S entonces H, ¿qué se obtiene en S entonces H? Esa es verdadera, profe. Verdadera. Exactamente. Aquí que hemos obtenido que todas sus ¿qué? Sus premisas son Premisas son verdaderas. verdaderas. Y tú, Conclusiones falsas. entonces se ha obtenido que esto es un ¿qué? Un argumento. Un argumento Un inválido. argumento inválido. Eso es. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Yo Bien. no me he perdido. ¿Cómo? Digamos, creo que no me he perdido todavía. Sí, yo voy entendiendo. Eso. Aquí únicamente estamos definiendo de qué tipo es. Bien. Vamos con este. Metemos un poco más zoom. Vamos con este. Nuevamente, en este segundo, en este que sigue aquí, viene siendo que esa misma hipótesis. Vamos a hacer esa misma hipótesis. Hipótesis, nuevamente, viene siendo ¿quién? El argumento es inválido. Bien. Vayan haciendo, mientras yo voy anotando acá. Y después me van diciendo que yo.
Bien, ahí entonces, ¿qué han suponido? ¿Qué han supuesto? Bien, entonces, supongamos ya ve quién llamo yo aquí. Veamos quién está aquí. Ah, que ahí se van buscando enseguida y haciendo. Ah, ya me pillé una. Vamos con mi amigo Diego y después con Dayana Camacho. Diego, cuénteme, Diego. ¿Qué hipótesis tenemos, Diego? Diego, ¿Qué hipótesis? ¿qué hipótesis Sí, aquí estoy, tenemos? profe. ¿Cómo? Aquí estoy, aquí estoy. Sí, cuénteme, ¿qué hipótesis tenemos en este punto? Vamos, ¿qué hipótesis tienes? Ahí está anotado. Dayana, cuéntame, Dayana. El argumento es inválido. Mi hipótesis puede ser que, Sí, dime. Válido. profe, Te escucho, dígame. Vamos, Dayana. Inválido, profe. ¿Qué cosa? Así no se contesta. Esa hipótesis es que su qué. El argumento es inválido. ¿Y cuándo se obtiene eso? ¿Cuándo se obtiene eso? Cuando sus premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Eso, muy bien. Así es. Entonces, supongamos que usted tiene aquí que Q o S y sabemos que ese conectivo O, llamado como O Conjunción. disyunción. disyunción, Solo es falso cuando ambas son falsas. o sea que yo aquí necesito que Q y F sí o sí sean ¿qué? Sean falsas. Ah, falso. Entonces supongamos acá, definamos, más bien aquí definamos, o supongamos, ¿sí? Que Q sea ¿qué? Q en este caso es una definición, sí o sí toca. Y que en este caso S también. tiene que ser falsa, profe. Si sí o sí toca que ambas sean. Si no, no se puede. Bien, aquí obtenemos esto. Bien. Conectivo O. Vean que aquí me ha quedado Q enseguida. Q. Falso. Y acá me ha quedado Q falsa y S Falso falsa. también. ¿qué sucede? Definamos a T de inmediato. Definamos a T. En este caso, vamos con esta. Aquí puede ser que, como es un conectivo de condición, entonces, como ya se comenzó con F, o sea que no se, únicamente es falso cuando se inicia con B, después viene F. B y después. Entonces, ¿qué me indica? Que T aquí puede ser que B, puede ser B y puede ser F. Puede Puede ser ser las ambas. dos. ¿Verdad? Supongamos que sea ¿qué? Ajá. Tiene que Verdadero. ser Bien. Aquí verdadera, abajo, profe, para que se pueda cumplir. bien. Ahí ya suponemos eso. Se supuso. ¿Qué sucede? Ah, que T acá. Definimos que T es B. Definamos acá que T es B. Y nuevamente, ¿qué? Nuevamente tengo conectivo de condición. Y si yo dejo esto así, ¿qué obtengo? Que en conectivo de condición B, entonces F, ¿qué me da? Falso. Ah, vean, que no me dio. A F, O sea que T no se definió bien a T. No definimos bien a T. ¿Qué necesitamos? Que quitemos a T, que cambiemos y veamos si funciona. Yo sí la tengo mala. Cambiemos a T, definamos nuevamente acá. Supongamos en este caso, o toca que T sea ¿qué? Falsa. 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 Vamos acá. Aquí en este segundo nuevamente se mantiene.
F, entonces F también nos da B. Bien, y acá, nuevamente. Aquí, ¿qué obtenemos aquí? En T, entonces S, Tendremos una verdad. Es verdadera. ahí es. Entonces, hemos definido que estas dos, ¿qué? ¿Cómo se llaman estas dos? Premisas son Premisas verdaderas. son verdaderas. Premisa. Y su Conclusión es Conclusión falsa. es falsa. hemos obtenido que esto viene siendo un ¿qué? Un argumento Claro, inválido. Argumento inválido. Exacto. Profe, disculpe, ¿será que puede subir un momentico donde estaba el dedo de la ratita? Ya, un momentito, déjenme anoto aquí. O sea que sí se nos dio que esa hipótesis. Y en todos los dos casos se dio. Veamos, hay unos puntos que no. A continuación vemos qué sucede. Ahí. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, muchachos. Vamos viendo de quién no tengo asistencia. Y tomamos esa asistencia ahí. Después nos desconectamos y se conectan nuevamente. Es más, tomemos evidencia de una vez. Todos me activan. Se ubican hacia acá.